nuestra transmisión de este día. Le damos gracias a Dios por tenerlos aquí con nosotros y porque juntos vamos a alabar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes, hace unos días estaba pensando, recordando que hay muchos cantos que hemos dejado de cantar y no lo hemos hecho porque son obsoletos o por lo que sea, simplemente porque pues van saliendo cosas y todo lo demás, y yo creo que es un tiempo también de traer nuevamente esos cantos a memoria y seguir alabando al Señor con ellos. Así que no es de cantos nuevos o cantos viejos, simple y sencillamente es de alabar al Señor con todo nuestro ser. Así que bienvenido a este tiempo, vamos a celebrar, vamos a festejar al Señor y vamos a, sobre todo a darle a Él toda la gloria y toda la alabanza. Únete a nosotros con este canto. Venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre, todo el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. La sanidad, la libertad.
Reconocemos que tú, Señor, nos has tomado de donde estábamos, Señor, para sacarnos, llevarnos a la luz de tu presencia. Gracias, Dios. Solamente podemos darte gracias por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Todos los que estamos aquí te adoramos y queremos darte a ti solamente gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado de tu mano y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy venimos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor.
Qué gusto me da en este día poder compartir la palabra de Dios. Y es precisamente que vamos a poner en sus manos esta palabra, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque podemos estar en tu presencia disfrutando de lo que tienes en este día para nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y es verdad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos revele lo que hemos de saber en este día. En el nombre de Jesús, amén. Pues sabes, para donde quiera que volteemos, podemos ver la presencia de Dios. Si volteamos al cielo, está Dios. Si volteamos a las cosas de la naturaleza, ahí está Dios. Les platico que hace unos días vi un reportaje acerca de los animales en la selva y me sorprende la ingeniería con que Dios hizo a cada uno de esos animales que son diferentes por su especie. Por ejemplo, el elefante es un animal con superpoderes, vamos a decirlo así. Por ejemplo, su trompa le sirve, aparte de respirar, le sirve para comer, le sirve para bañarse, le sirve para defenderse de los demás animales. Además, ellos tienen un sistema de protección, un sistema de alarma. Ellos andan en manadas. Si un elefante detecta el peligro de algún animal que los pueda atacar y pueda poner su vida en peligro, ese animal manda una alarma a la manada para que la manada esté preparada para recibir ese ataque. Este animal golpea en el suelo y emite ondas sonoras que llegan hasta donde está la manada, kilómetros más adelante. Entonces esa manada se pone en defensa, hacen una rueda para proteger a los animales, a los elefantes más débiles, y así los que están enfrente poder estar recibiendo ese ataque. Y bueno, otro animal que me sorprende, por ejemplo, es la gacela. La gacela, cómo da unos saltos impresionantes que llegan a una altura de aproximada de 3 metros y una longitud de 9 a 10 metros. Entonces corre a más de 100 kilómetros por hora. Y bueno, hay muchos animales que tú dices, ¿qué obra de ingeniería es esta? Y vemos ahí la mano creadora de Dios. Y pues tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es excelente, es magnífico, ¿sí? En la parte creadora de Dios estamos nosotros, que fuimos creados con un propósito muy especial. Y puede ser que nos cueste trabajo comprender esto, porque no somos obra de la casualidad, sino que Dios nos hizo con un propósito especial. Pensemos, por ejemplo, en un automóvil que tiene un propósito. El automóvil sabemos que fue creado para transportar a las personas de un lugar a otro, llevar carga, etcétera, etcétera, para así evitar el caminar grandes distancias. Entonces, ese es el propósito del automóvil. Así también, el Todopoderoso nos escogió con un propósito. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos para ser su pueblo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel como su pueblo. Sin embargo, podemos observar que no reconocieron a Cristo como Dios. Vamos a ver un relato que el apóstol Pablo nos hace en Romanos capítulo 9 del versículo 1
al 33. Vamos a leer ahora los primeros 5 versículos. Dice así: En verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos muestra su preocupación y su gran tristeza por la incredulidad de Israel. Pablo, recordemos que nunca renunció a su herencia judía. Se siente sumamente dolido en su corazón por la falta de fe en Cristo que muestran sus compatriotas. Apela a la absoluta sinceridad de sus sentimientos. Tan intensa es su tristeza y su dolor por el rechazo a Cristo como Mesías, que llega a desear ser anatema, es decir, maldecido, separado de Cristo, si de esa manera pudiera reconciliarlos con Cristo, teniendo en cuenta que solo Cristo puede salvarnos. En otras palabras, daría mi vida por salvarlos a ellos. Aunque eso no era posible, su amor auténtico por aquellos que eran sus parientes, según la carne, no hermanos en Cristo, propició su expresión agonizante por el bienestar espiritual de ellos. ¿Entristece nuestro corazón a aquellos que se oponen al Evangelio el día de hoy? Por supuesto que sí. Nosotros como Pablo somos entristecidos cuando nuestros seres queridos, nuestros parientes, hacen caso omiso al llamado a la vida eterna, hacen caso omiso al Evangelio de Jesucristo. Nuestro corazón se entristece como el de Pablo. Nosotros quisiéramos que ellos se salvaran, pero pues algunos no lo hacen, prefieren andar en otras cosas. Pablo se pregunta, ¿por qué los israelitas rechazaron a Dios? ¿Sabes? Porque decidieron permanecer en su incredulidad, tratándose de salvar por sus obras. Los religiosos procuraban alcanzar el favor de Dios por medio de la ley y no por la fe. En el versículo 30 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Pablo hace un cuestionamiento en Romanos 11:11 y dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso benefició a los gentiles, obviamente. Pero Pablo soñaba con una iglesia en la que judíos y gentiles se unieran en amor y en obediencia a Cristo, a la vez que respetaran la ley de Dios. Miraran solo a Cristo para alcanzar la salvación, y la raza y el nivel social o nivel económico sería irrelevante. Miren, en Gálatas 4:29 dice lo siguiente: así que hermanos, nosotros como Isaac
somos hijos de la promesa. En Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Entonces eso nos hace ser parte del pueblo de Dios. En su tiempo la mayoría de los judíos rechazaban las buenas nuevas. Dios escogió a los judíos de la misma manera que a los gentiles y sigue en la tarea de unirlos para formar un nuevo Israel, una nueva Jerusalén gobernada por Cristo. Los judíos procuraban alcanzar el favor de Dios por las Escrituras y no por la fe. En ese entonces los gentiles eran los paganos que no conocían a Dios. En el versículo 30 de este capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y vamos a ver ahora el versículo 6 de este capítulo 9. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Las promesas del pacto de Dios fueron para Abraham, lo sabemos. No solo sus descendientes biológicos, sino también los que confían en Dios y en lo que Cristo hizo por ellos. En Gálatas 3:7 dice, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que la elección ahora es incondicional. La fe, que es el meollo del asunto, es un don de Dios. Por eso somos nosotros los que decidimos creer o no. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así que para poder estar en la presencia de Dios, tenemos que ser tan justos como Él, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sabemos pues que esto es imposible, porque nadie puede cumplir a total cabalidad la ley. Nadie. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice Pablo en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Esto significa que nadie es inocente. También en Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Luego entonces, ¿para qué sirve la ley? Dirán algunos. Para mostrarnos que no podemos cumplirla cabalmente. Es como un espejo para poder darnos cuenta de cómo estamos. Así es la ley también para mostrar nuestro pecado, para ser conscientes de las cosas que nos muestra que no son conforme a lo que dice
a lo que dicen las Escrituras. Entonces, en Romanos 9:31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de la ley en lugar de ir detrás de Jesucristo. En Romanos 9:32 dice así: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo dice que si la justicia viene por medio de la ley, entonces, pues Cristo murió en vano. Si hubiera otra forma de salvarse, entonces, ¿por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo? No tendría razón de ser. La piedra de tropiezo era Jesús para ellos. Los judíos no creían en Él porque no llenaba sus expectativas en cuanto al Mesías prometido. Los judíos tenían una meta ejemplar: honrar a Dios. Así debemos de tener nosotros como meta también, honrar a Dios, pero, ¿sí?, escuchando lo que Dios nos dice, haciendo lo que Dios nos dice, no es por obras, ¿sí? Así que los judíos, sin embargo, optaron por una rígida y dolorosa obediencia a la ley. Algunos se dedicaban más a la ley que a Dios, ¿sí? ¿Sabes? El Evangelio destruye nuestra propia justicia. En Romanos 3:27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por las de la ley de la fe. Sino por las de la ley de la fe. La pregunta es: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está pues ese orgullo? Pablo nos expone dos premisas: o nos jactamos de nuestra propia ley o la de Jesucristo. Pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando tú vas a atravesar una avenida y quedas en medio, tienes que tomar una decisión: o terminas de pasar la avenida o te regresas. Pero no puedes quedarte en medio, porque viene un coche y puede matarte. Así que en Romanos 9:32 dice que tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿sí? Los que confían en el Señor encontrarán seguridad en el juicio de Jesucristo, que es la piedra angular. Pero aquellos que deciden poner su confianza en las cosas que no son de Jesucristo, tendrán que enfrentarse finalmente en el juicio de Dios. En Mateo 21:44 dice lo siguiente: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que, ¿es refugio o condenación? ¿Seguridad o juicio? Todo depende de ti. O te escondes en la piedra o tropiezas en ella y te destruye. Debes de reconocer tu impotencia para salvarte. No puedes salvarte por ti mismo y reconocer por fe el regalo que Dios te ofrece gratuitamente por su gracia. Ante la pregunta: ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Para ti una piedra de tropiezo o una piedra de refugio?
Tú decides. El que no es conmigo es contra mí. Así dice el Señor Jesucristo. No es posible una neutralidad. El que pone en Él su confianza no será avergonzado. En el versículo 33 de este capítulo 9 dice así: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Dios ha escogido para salvar a la gente del Evangelio. No hay otra salvación fuera de Cristo, no hay otra forma de ninguna manera. Sin embargo, hay quienes piensan que ganar el favor de Dios a través de las actividades, a través de trabajar para el reino, a través de desempeñarse en cosas para el reino, en vez de aceptar por fe lo que ya Cristo compró para nosotros en la cruz, a precio de su preciosa sangre. Sí, tenemos que hacer nuestras actividades que nos corresponden en el reino, pero no es para ganar el favor de Dios de ninguna manera, ¿sí? El pueblo escogido por Dios, o sea, Israel, no se quiso someter a la justicia de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Por su arrogancia. Ellos menospreciaban al Mesías, ellos eran arrogantes. En otras palabras, ellos no querían aceptar el regalo de la justicia que Dios nos ofrece en Cristo. Es para algunos más cómodo querer ganar el favor de Dios a través de la religión y no saber más de lo que Dios nos enseña y continuar con una vida de pecado. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así es que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor dio oportunidad a su pueblo de arrepentirse, ¿sí? De arrepentirse de sus malos caminos, de su mal comportamiento, de su desobediencia. En cuanto a la arrogancia de los judíos, podemos ver en Lucas capítulo 18 del 9 al 14, ¿sí? Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. El fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que podía oírle cuán bueno era Él. Así oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Dios, sé propicio a mí. Creerse justo por mérito propio es muy peligroso, pues conduce al orgullo, a la vanagloria. Así que debemos hacer nuestra la oración del publicano, porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Todos los días requerimos de su gracia. Así que no permitamos que el orgullo nos impida reconocer la necesidad que tenemos de Dios todos los días. Todos los días. Pablo nos dice en Efesios 1:4 que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él
para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Pablo dice aquí que nos escogió en Él para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque nos lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que se nos ha dado de forma gratuita. Eso es lo que debemos agradecerle al Todopoderoso. Así que es importante comprender que todas las bendiciones que de Él recibimos es por causa del sacrificio de Cristo y que es por medio de la fe. Por medio de la fe. Vamos a ver lo que dice en Romanos 9, del 17 al 19. Dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Podemos observar la parte soberana de Dios en estos dos versículos. Pablo cita la parte de Éxodo, ¿sí? Una parte de Éxodo 9:16, donde Dios dijo de antemano cómo usaría a Faraón para declarar su poder. Usa este argumento para demostrar que salvarse es tarea de Dios y no es tarea de los hombres. Recordemos ese tiempo de Faraón donde el Señor mandó sus plagas, ¿sí? Primeramente, en las primeras 5 plagas, Faraón endureció su corazón. En las siguientes 5 plagas, el Señor endureció el corazón de Faraón. Las primeras 5 fue Faraón que endureció su corazón. Y todo esto fue para mostrar el poder de Dios al mundo, ¿sí? Para mostrar de dónde viene ese poder. En el versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Sabes, los propósitos divinos son inescrutables. Dios no tiene que dar cuenta a ningún hombre de lo que hace. Dios es el creador. En el versículo 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso de honra y otro para deshonra? Esto no quiere decir que no somos más valiosos unos que otros, ¿sí? Simplemente el Creador controla todo lo creado, y de esa manera se elimina cualquier tentación de enorgullecernos por los logros personales. Y de el versículo 22 al 24 de este capítulo 9 sigue diciendo: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también
de los gentiles. Aquí el Señor está haciendo esa distinción que acabamos de leer. Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Y continúa diciendo del 25 al 26, dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es un llamado a los gentiles, es la adopción espiritual. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos demos cuenta aquí, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y podemos concluir, somos instrumentos para llevar a cabo los propósitos de Dios. Nos escogió para que lleváramos mucho fruto y ese fruto permanezca. Como pueblo escogido de Dios, tenemos muchas bendiciones, como recibir la salvación por gracia, por medio de la fe, la vida eterna y muchas otras promesas que tenemos de parte de Dios. Así también tenemos obligaciones, hacer su voluntad que es agradable y perfecta y aceptarla como cuando declaramos en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así debemos de aceptar la voluntad de Dios. Puede ser que en algunas ocasiones no nos guste, pero debemos de aceptarla. Además, debemos de cumplir nuestra misión. Recordemos ese pasaje donde Jesús llama a sus 12 apóstoles y les dio una misión. Y les dio facultades para desempeñar esa misión. Les dio poder, les dio autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos. Así lo dice en Lucas 9:1. Nosotros tenemos la encomienda en la Gran Comisión, en Mateo 28 del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dice en el Salmo 135, versículo 14, el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Así que recordemos, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué gran encomienda! Y como dice esa alabanza, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oremos. Señor, en este día te damos muchas gracias por esta palabra que has depositado en nuestro corazón. Esta palabra que fue sembrada y como una semilla
dará fruto al 100 por 1. Te damos muchas gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para un propósito muy especial. Nos hiciste pueblo tuyo con propósito definido. Te damos muchas gracias por el sacrificio que hiciste de enviar a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y así poder obtener la vida eterna, la salvación. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos, de salvarnos por nuestras obras, y reconocemos la justicia de Jesucristo, la obra preciosa del Evangelio. Gracias te damos porque nos hiciste aptos, nos preparaste, nos hiciste aptos para llevar el Evangelio. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que nos instruye, que nos redarguye, que nos enseña el camino correcto. Gracias porque tú nos formaste como el alfarero en sus manos, haciendo una vasija para misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por el amor que muestras con tu pueblo. Gracias porque ahora podemos decir que somos tus embajadores aquí en la tierra, que tú hablarás a través de nuestra boca para mostrarle al mundo tu amor, para mostrarle a todo aquel que no te conoce, que está sumido en su incapacidad de salvarse por sí mismo. Gracias, Señor, porque podemos decirles que hay salvación. Gracias porque ellos pueden reconocer que pueden entregar sus pecados, confesarlos y pueden ser perdonados y empezar una nueva vida a través del camino de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque nos hiciste ese pueblo para llevar las virtudes, Señor, que nos sacaron de las tinieblas y nos llevaron a tu presencia, a tu luz amorosa. Te damos muchas gracias, Señor, porque ahora podemos ser hijos tuyos con propósitos definidos. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que les sigas mostrando tu amor y nos sigas llenando de tu paz y tu misericordia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por escuchar esta palabra que viene del corazón de Dios.